Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al capitán de navío retirado, veterano de guerra de Malvinas, Alejandro Francisco. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muy bien, muchas gracias. Te faltó decir que soy aviador naval. Exacto, eso lo iba a decir en el próximo, en la próxima oración, pero me ganaste ahí, Bueno, hermano. está Gracias. bien. La verdad es un placer poder charlar con vos, poder conocer un poquito de tu historia, ya hace 41 años en lo que fue la guerra de Malvinas. Bueno, muchas gracias. Y como siempre vengo arrancando, me gustaría preguntarte dónde naciste y esta vocación de ser primero marino, después aviador naval, ¿cómo te surgió? Nací en Buenos Aires, Ujú, en Cava, lo que era Capital Federal, ujú. en el Hospital Naval. ¿Por qué? Porque mi padre también era marino y aviador naval. Y un poco eso lleva a la segunda pregunta. Si bien supongo que eso alguna semillita dejó, ¿no? Porque de chico vivíamos en bases aeronavales, la base aeronaval es Pora, básicamente, que es la más importante de la aviación naval, que está próxima a Bahía Blanca. Y con mi hermano siempre andábamos por la base, por los hangares, eran lugares de juego. Estábamos con los mecánicos, con los aviones, todo ese tipo de cosas. Supongo que habrán dejado algo, ¿no es así? Pero de todos modos yo no, realmente nunca tuve la idea permanente, al contrario. Al principio era un poco reacio a seguir una carrera militar, no Sí. sé, quería una vida un poco más libre. Pero cuando estaba cursando el secundario, tercer año, de alguna forma llegó el clic, empecé a pensar y dije, aviador naval, ¿Por qué no? ¿por qué no? Este, pero para ser aviador naval tenés que ingresar a la escuela naval, Claro. cursar toda la escuela naval, 4 años, el viaje a la libertad. En esa época, una vez recibidos, después del viaje, tenías que hacer un año en la flota, embarcado. Ah, mirá. Y recién entonces aplicabas, pedías para hacer el curso en la escuela de aviación naval, para ser aviador naval. O sea que era un pequeño riesgo, ¿no? Claro. Porque podías estar, porque yo ingresé con la idea de ser aviador naval. Este, Sí, en el ¿Por medio qué? podían pasar varias cosas. En el camino Ujú. podía pasar varias. Sí, no. Lo más riesgoso era que después de haber cursado todo ese camino, te nieguen el permiso. Entonces, Claro, porque no todos los que solicitan este, ingreso. terminan siendo candidatos para ingresar o ingresan a la escuela naval, Entiendo. candidatos a ser aviador naval. Bueno, pero en fin, por suerte, atendieron mi pedido y pude cursar la escuela de aviación naval un año después de haber egresado. ¿Qué promoción sos de la Este, escuela naval? 96, 96. Egresamos en diciembre del 67. Ah, En el 68 estuve en la flota sí. y en el 69 ingresé a la Escuela de Aviación Naval con la promoción 44 de aviadores navales. Mis compañeros de promoción y además nos juntamos otras promociones. Bien, bien. ¿Cuánto dura la escuela de aviación naval? Un año, Un año. Se hace en Punta un Indio, año, ¿no? punta india. Y en su Así momento, es. cuando lo hiciste vos, ¿con qué tipo de aviones hicieron el curso? T-28, Los Texan. los Texans. T-28. Sí, muy lindo avión, muy lindo, un avión grande, tripala, potente, digamos, un avión que tenía presencia, ¿no? Parecería ideal para formar aviones navales. De hecho, en la Armada de Estados Unidos se utilizó el T-28
para la Escuela de Aviación Naval. Nosotros los habíamos incorporado hacía no mucho. Estos no venían de Estados Unidos, sino que venían de Francia, porque Francia los compró Sí, para utilizarlos en la guerra de Argelia. Cuando finaliza la guerra de Argelia, a mediados de los 60, sí. los ponen en venta y la Armada, que tenía que cambiar los Texan, NA Texan, Ujú. este, adquiere los T-28. Eran aviones que venían ya bastante baqueteados, ¿no? Usados por Estados Unidos y después por la Armada Francesa. Claro, ya tenía sus horas de vuelo encima. Tenía sus horas de vuelo, sí. Así ¿Algú- es. ¿Alguna anécdota que te haya quedado de los Texans y ese año de escuela? De la Escuela de Aviación Naval, Ujú. ah, no sé, no sé. Realmente quizás lo más trascendente es el vuelo solo, no el primer vuelo solo, Claro. que es la primer gran barrera donde hay un alto porcentaje que queda en el camino. Así que realmente el vuelo solo quizás es lo más significativo que puedo rescatar de la Escuela de Aviación Naval. Y después el último examen, cuando yo dije, listo, soy aviador naval. Este, Y sí, son dos recuerdos Bien, que entonces te quedan era un, grabados. era un, estábamos con un grupo grande de compañeros, Ujú. creo que fue la última vez que estuve con un grupo de compañeros tan grande, y realmente la pasábamos bien, porque estudiábamos, volábamos, estábamos haciendo lo que nos gustaba, a la tarde teníamos oportunidad de jugar al fútbol, en fin, fue realmente un muy lindo año. Siempre con el temor, ¿no? Pero bueno, el temor de patinar, Por suerte no pasó. por suerte no pasó. Tengo entendido que algo que siempre va de la mano con los pilotos son los indicativos de vuelo. En tu caso, ¿cuál era? ¿O cuál es? Los, los sobrenombres, Sí, el Pancho, Pancho. Pancho. Bien. Porque así me decían en me decían en la escuela naval. Ya Digamos, es. mis Sí. compañeros cuando ingresamos a la escuela naval, por mi apellido, Ujú. me bautizaron Pancho. Y ya te quedó. Y a partir de ahí, digamos, mi sobrenombre en la Armada Ujú. es Pancho. No a nivel familiar. A nivel familiar me llaman por el nombre. Claro. Pero a nivel Armada, mis compañeros, los más antiguos, los más modernos, qué sé yo, los que me conocen por Pancho. Bien. Una vez ya egresado como piloto naval, ¿cuál fue tu primer destino? El primer destino fue, cuando egresé de la escuela naval, Ujú. podés ir a distintas orientaciones, digamos, dentro de la aviación naval, que puede ser guerra antisubmarina, helicópteros o aviación de ataque. Ujú. Yo pedí aviación de ataque. Por suerte, también me fue concedida y mi primer destino fue la segunda escuadrilla de ataque, que tenía los mismos aviones que volábamos en la escuela de aviación, los T-28. O sea que ya Así venía. que con ese avión se hacían las primeras armas, digamos, en lo que hace a la orientación. El vuelo de formación, las navegaciones rasantes, lanzamiento de armamento en el polígono y el enganche en el portaaviones. Ahí hice mis primeros enganches en portaaviones y bueno, y eso duró un año. En ese momento la Ah, segunda escuadrilla está en Espora también. la segunda escuadrilla está en Espora Ah, también. ah, En ese momento en el hangar 6. ah. Curiosamente, bueno, lo que pasa es que después cuando los T-28 dejan de estar en servicio, la escuadrilla se vuelve a reactivar con los superestandartes, Ah, o con el sea que nombre con el segunda. mismo nombre, segunda escuadrilla aeronaval de caza y ataque. O sea que yo estuve dos veces en la escuadrilla con Ah, T-28 y después terminando, digamos, mi carrera operativa con los super. con los super. Bien. Así es. Y acá el que está viendo la entrevista es el avión que tenemos atrás tuyo. Así es. Por allá Ujú. atrás se ve. Bien. Y Este, y bueno, terminado ese primer año, sí. en ese momento, la aviación naval tenía un avión reactor liviano de baja performance a la recta italiano, el Air Macchi, Ujú. pero en el que, digamos, se hacía la transición, digamos, a reactor.
De todos modos, no era un avión de portaaviones, así que fueron 2 años en ese avión donde se realizaban todas las maniobras propias, digamos, de la orientación de ataque, de vuelo de combate, combate aéreo, ataque a buques, a blancos terrestres, todo ese tipo de cosas, con un avión de baja performance, pero en alguna medida te preparaba para el salto, ya sí, a un avión de guerra como el A4Q, que fue incorporado ahí en el 72, empezó a funcionar la escuadrilla. La tercera, ¿no? La tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque, así es. Cuando yo termino esos 2 años Sí. en Maki, voy a la tercera de ataque, a 4, que ya te digo, en un avión de alta performance, a la Delta, un avión de guerra, también que lo habíamos comprado usado en Estados Unidos y que lo habían utilizado en la guerra de Vietnam. También ya venía Eh, con sus años adentro. Venían con sus años también, venían con sus años también, pero bueno, eran 16 aviones y realmente fue una experiencia, realmente uno se forma, o nos formamos todos los que estábamos, porque éramos un grupo, ¿no? Que estábamos haciendo esta trayectoria que yo te estoy comentando. Es el avión en que nos terminamos de formar realmente como pilotos de ataque o pilotos de combate. Con ese avión también íbamos al portaaviones. Ya que ahora mencionás nuevamente el portaaviones, el tema de los enganches en los portaaviones para un piloto naval, me imagino que es algo clave. ¿Es fácil adaptarse? Es todo adiestramiento, es todo adiestramiento. Ya hay pilotos que nos precedieron, que nos transmiten los conocimientos, se hacen prácticas en tierra, en la pista, en la misma pista de aterrizaje, Ujú. se coloca el espejo, se coloca una caseta donde está el señalero. El señalero es el oficial, el piloto, que está en la popa del portaaviones mirando la aproximación y por radio se comunica con el piloto y lo va asistiendo. El piloto, además de tener el espejo que le materializa la pendiente que tiene que realizar para el enganche y la alineación a través de la raya amarilla de la pista del portaaviones, el señalero, que tiene experiencia, tiene muchas aproximaciones vistas, va asistiendo, ¿eh? Un poco más de potencia, estás alto o está alto, en esa época no nos tuteábamos, está alto, saque potencia, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, bueno, todo ese tipo de cosas, Y lo hasta haré. que sobreviene el enganche. Ya teníamos, como te comenté, antes de la 4, experiencia en el T-28. Por supuesto, el T-28 era un avión mucho más simple de enganchar que la 4, ¿no? Y la 4 pasaba todo a una velocidad inusitada. Este, pero bueno, además nuestro portaaviones era un portaaviones chico, de 18.000 toneladas. Esos aviones operaban en portaaviones de más de 30.000 toneladas, 30.000, 40.000 toneladas. O sea, era un portaaviones chico. Hubo que adaptarlo, toda la parte de cable de frenado, en fin, todo un proceso de ingeniería para que pudieran enganchar los A4Q. Pero fue digamos, es eh, la esencia, ¿no? Así, del aviador naval es la operación en portaaviones. Claro. Y es una operación realmente hermosa, muy linda, digamos, satisfacción profesional muy grande. Bien. En estos años que estuviste volando distintos tipos de aviones, ¿tuviste algún percance, algún accidente? Tuve un accidente en T-28, en el primer año, ahí en la segunda ataque, ya estábamos terminando el año y nos estábamos trasladando desde Pora hasta Río Gallegos, para desde Río Gallegos embarcar en el portaaviones que estaba navegando por el sur Sí. de nuestro país, ¿no? Y en el vuelo, este, después de hicimos escala en Comodoro Rivadavia para cargar combustible, y en el vuelo de Comodoro Rivadavia a Gallegos, bueno,
Mi avión, digamos, descabezó un pistón, dejó de funcionar el motor, humo en la cabina, humo afuera, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, tuve que cortar el combustible, terminar de parar el motor y hacer un descenso de emergencia y hacer un aterrizaje con el tren arriba en una zona chata, una especie de salina seca que afortunadamente estaba justamente sobrevolando y bueno, y ahí ahí aterricé. También con mucha suerte, porque el portaaviones te dije que estaba yendo para el sur. Cuando bajo del avión estaba en medio el de la nada. Sahara, en medio de la nada. Y dije, bueno, acá no sé cuánto tiempo voy a pasar, cómo me van a sacar de acá. Claro, Porque caminar tampoco podía caminar para ningún lado, ya era la tarde, ya no iba a llegar a ningún lado, así que. Y en ese momento siento que a la media hora más o menos, 20 minutos, 25 minutos del accidente, siento que viene un helicóptero. Un helicóptero, el portaaviones estaba navegando muy próximo al lugar donde me accidenté. y lo veo. Entonces los aviones con los que me acompañaban, del grupo de aviones con el que yo volaba, se comunicaron con el Sí, portaaviones, lograron comunicarse con el portaaviones, le pasaron la posición y vino un helicóptero a rescatarme. tremendo. Así, el helicóptero me llevó a Santa Cruz y de Santa Cruz me trasladaron en avión hasta Río Gallegos. Así que al final terminé llegando un par de horas después que mis compañeros con los que había salido de Pola. Una desgracia con suerte. Eh, Ese avión termina en San Julián, porque la Armada lo dona Sí. a la municipalidad, ¿ves? Sí, municipalidad Sí, de San municipio. Julián, que fueron los que se encargaron de rescatarlo, de llevarlo a San Julián y estuvo como 40 años en una plaza pública. Ah, mirá. Actualmente sigue ahí. No, Ah, actualmente ya no está ahí, está en el aeropuerto de San Julián, en un lugar donde están las casamatas donde guardaban los aviones de Fuerza Aérea sí. durante el conflicto con Malvinas. Está ahí porque ya estaba muy deteriorado, después de tantos años de chicos que jugaban, escribían, hacían cosas, así que lo terminaron sacando. Sé que están intentando Ponerlo en valor. de más o menos rearmarlo un poco de vuelta para volver a ponerlo en la plaza. Porque generaciones Claro. de- de gente de San Julián jugó ahí con ese avión. Mirá vos, qué historia, mira. ¿Y tu salto de la tercera escuadrilla a Superétendar fue directo o hubo otro destino en el medio? Sí, 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 sí. Después cuando yo terminé mi ciclo de formación en A4, que ya digamos era un piloto de ataque ya formado, fui dado de pase a la Escuela de Aviación Naval como instructor. Y estuve 3 años de pase en la Escuela de Aviación Naval como instructor. Al terminar, cuando terminé esos 3 años en la Escuela de Aviación Naval, fui a la Fragata Libertad de vuelta para hacer el viaje, pero como oficial, como instructor de los cadetes que hacían como profesor de los cadetes que hacían su viaje de graduación, digamos. Claro. Pero le daba materias afines a la aviación naval, a las operaciones aeronavales. O sea que ahí dejaste de Bueno, volar en ese tiempo. ahí dejé de volar. Dejé de volar los 6, volé hasta último momento, hasta el día anterior a la fragata, Sí. y fueron 6 meses de viaje, y cuando volví, ya tenía, digamos, la designación para ir a Francia a hacer el curso de superestandar en la aviación naval francesa. ¿Qué estamos hablando? Así ¿Del que 80-81? el viaje fue en el 79. Ah, 76, 77, 78 estuve en la Escuela de Aviación Naval como instructor, 79 la Fragata Libertad, y en el 80 vuelvo a 4 para hacer, digamos, para hacer un refresco, porque ya tenía la designación para ir a fines del 80, este,
con el grupo de pilotos que nos juntamos en A4, algunos que ya estaban, algunos que estaban en la cuadrilla y otros que andábamos por afuera, los juntan en A4 para hacer unos vuelos durante unos meses, estudiar francés, todos juntos, porque en noviembre, creo, del 80, nos fuimos los 10 pilotos a Francia a hacer el curso de superestandar en la Marina Francesa, en una base aeronaval que estaba en Brest, la base aeronaval de la división. ¿Y Y cuánto bueno, tiempo estuvieron en Francia? ahí estuvimos, en Francia estuvimos desde principios de diciembre, fue a fines de noviembre, principios de diciembre del 80 hasta julio del 81. Ah, bastante. Antes, sí, porque antes de empezar a hacer el curso de superestandar, había una exigencia de la Marina francesa, tal cual existe en Estados Unidos también, que cuando uno va a hacer un curso que implica volar, tiene que primero hacer una escuela de lenguas. Así que estuvimos primero 2 meses en la escuela de lenguas, en Rochefort, que había gente de todas las nacionalidades, ¿no? Estudiando francés. Y bueno, cuando terminamos la escuela de lenguas, nos fuimos los 10 a Brest a presentarnos en la base aeronaval La División para empezar el curso de superestandar. Primero tuvimos cerca de un mes y medio de estudio del avión en tierra, ¿no? Antes de sentarte en el avión tenés que estudiarlo y conocerlo perfectamente. Había simulador de vuelo, cosa que nosotros no habíamos hecho nunca, simulador de vuelo. Cuando salimos a volar el A4 por primera vez, por ejemplo, era Arriba del avión. Padre Nuestro, motor y vamos. Claro. Por supuesto, después de mucho estudio, además, porque es un monoplaza. Pero nosotros llegamos a Francia ya con la experiencia de A4, así que éramos todos pilotos experimentados, no iba a haber ningún problema con la transición. Pero además tuvimos la ventaja de hacer, antes de empezar a volar, primero terminar el estudio y después, antes de empezar a volar, hacer 8 periodos cada uno de simulador de vuelo. Así que cuando nos sentamos en el súper, era Era como, otra cosa. era como, como si lo hubiéramos conocido de toda la vida. Claro. Pero Este, sí me imagino que de la 4Q al Super Etendard hay un salto generacional, por decirlo, en el avión, ¿no? Hay un salto generacional, ese es el salto más importante, todo lo que es la tecnología. Claro. Porque el A4 es un avión absolutamente analógico, y visual, digamos, visual es lo que hace el lanzamiento de armas. Uno tiene que ver el blanco, apuntar con una mira, como si fuera un rifle, Ujú. lanzar las bombas, ya sea picada, rasante, o tirar cañones, pero siempre apuntando visualmente. Super Standard es otra cosa. Standard es un avión concebido especialmente para atacar buques en el mar, en aguas abiertas, formando dupla con el misil Exocet y el radar Thompson. Digamos, el misil Exocet no se lanza visualmente viendo el buque, no. Primero hay que detectarlo en el radar, elegir el blanco sobre el que uno quiere lanzar el misil, designarlo sobre la pantalla radar y a partir de ahí el radar le empieza a pasar información al misil y llegado a un determinado momento se lanza el misil, que a partir de ese momento es autónomo y navega, va hacia la última información que le dio el radar del avión. ¿Me seguís? Sí, sí, sí. Me pongo a Y pensar que para la época eso era última tecnología. era última generación, sí, sí, Claro. prácticamente última generación, ¿no? Por lo menos a nivel Europa. Estados Unidos quizás estaba un poco más arriba, Ah, pero a nivel Europa era un avión de última generación. Y el avión, digamos, como el misil se lanza desde que es lanzado a unos 30 kilómetros hasta que llega al buque al que el misil va designado por el radar, el buque se mueve, claro. tiene movimiento. Entonces, para eso, el misil tiene su propio radar, que unos 15 kilómetros antes de llegar al punto que le designó el radar, abre su propio radar y Correcto. afina la puntería, se engancha
en el buque, con su radar se engancha y ahí va directo al blanco. Me imagino que cuando ustedes Y- estaban estudiando todo esto, habrán dicho, tremendo, excelente. O sea, sí, la no, no, tecnología, realmente un salto generacional importante. Así que fue para nosotros realmente muy, 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 muy interesante profesionalmente, muy interesante. y cuando ustedes pudieron ya de por sí volar el Super Étendard, después de hacer el simulador, el estudio, ¿pudieron hacer práctica con el Exocet? No, 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 Ah, no. fue solamente Vamos vuelo a del eso. avión. Nos dieron muy poca, digamos, tuvimos muy, muy poquita información, porque eso también iba de la mano con, con la instrucción que el personal de la fábrica de aeroespacial le tenía que dar a nuestra gente para colocar el misil, para armonizar el misil al avión. Este, Claro, porque son dos fábricas así, diferentes, Aeroespacial y Dassault. claro, sí, Ah, sí. Y el radar es Thompson. tres fábricas diferentes. Sí. Y la unidad de, digamos, la central inteligente, digamos, Ujú. la central inercial, que es la que da información a todo el sistema, es el SAGEM. O sea, ¿Sí? hay Había, una había mezcla de... varias, Sí, y el motor es SNECMA y los cañones eran DEFA. Así que era o sea, una cadena nuestra gente, logística importante. era una cadena logística importante. Claro que Claro, sí, claro que claro. sí. Digamos, cuando llega nosotros estamos así que, digamos, para contestar tu Sí, pregunta, el, eh, nosotros volamos 50 horas cada uno, hasta mediados de julio en que nos volvimos. Y básicamente esas horas eran todas de adaptación del avión, ¿sí? De primero empezar a volarlo, volar en formación, hicimos un poquito de polígono, unos tiros con cañón solamente, este, vuelos de acrobacia, un poquito de combate aéreo, el uso del radar, en fin, todo introducción, digamos. ¿No? Ni imaginábamos que a los pocos meses íbamos a tener que estar preparándonos para lanzar el misil. Así que por eso claro. el conflicto nos agarra en plena preparación, en plena adaptación al avión. Exacto, ¿No es así? Porque exacto. nosotros llegamos acá a Bahía Blanca, Espora, llegamos fines de julio Ujú. y los aviones llegan por buque septiembre, octubre. Y empezamos a volar en noviembre del 81. Y todo muy Eh, encima. claro, empezamos a volar para empezar a terminar nuestra formación y además en nuestro hangar trabajaban grupos de Thomson, de Sagem, de Snecma, Ah, que de Dassault, vinieron de allá. franceses, Mira. uno o dos por firma, Sí. y totalizando un grupo, no sé, de 7, 8 franceses, estaban todos los días con nosotros trabajando, porque además el avión todavía estaba en garantía, entonces había que hacer todos los vuelos de verificación del Ujú. sistema para ver que todo anduviera bien, y, y, y bueno, en eso estábamos cuando nos sorprende el conflicto. ¿Qué cantidad de aviones vinieron? 5. 5 aviones. Hasta entonces, hasta ese momento, hasta que empieza el conflicto, se habían comprado 14 aviones Sí. y 14 misiles. Ujú. Y habíamos recibido solamente la primera tanda de 5 aviones y 5 misiles, que es con lo que entramos en el conflicto. El resto de los aviones tenían que seguir llegando en el 82. Ah, Por supuesto, el conflicto demoró todo, claro, claro. Bien. pero se terminaron recibiendo después, ¿no? Los aviones, Ah, la totalidad los- se recibió. sí, sí, después, los 9 aviones restantes y los misiles restantes. Bien. Se recibieron después que terminó el conflicto. Ya no Claro, servían para nada, claro. para eso. Entiendo. Hace un rato nos mencionaste 10 pilotos que fueron a Francia. ¿Ustedes 10 fueron los que formaron la segunda escuadrilla o se sumaron más pilotos? No, 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 nosotros 10, nosotros solos, inicialmente. Y, Ah, y bueno, lo que pasa, a lo mejor hubieran durante el año 82
a principios del año 82 llegado alguno más, digamos, de pase, para ya empezar a formarlo. Pero lo que pasa es que a principio de año, antes de que se ordenen los pases generales, se produce el conflicto. Así que seguimos los 10 Claro. que ya estábamos, que ya estábamos formados, digamos, en el avión. ¿Quién estaba a cargo de la escuadrilla? El capitán Colombo, capitán en ese momento, capitán de fragata Colombo, Jorge Colombo. Con él estuvimos en Francia, era el más antiguo, ¿no? Del grupo de pilotos, que era el comandante de la escuadrilla de A4Q, de la tercera ataque, cuando nos fuimos. El comandante y 9 pilotos más de la escuadrilla. Bien. De A4Q nos fuimos a Francia a hacer el curso. ¿Y vos para ese entonces qué grado tenías? Era el Teniente de 81-82. navío. No, en el 82 ascendí. A fin del 80 me fui a Francia, Sí. teniente de navío. Ah, Volví y a fin de ese año ascendí a capitán de corbeta. O sea que en el conflicto era, estaba en el primer año de capitán de corbeta. ¿y en el 82 qué edad tenías? 34. ¿Tenías familia? Sí, sí. Estaba casado y tenía una hija de 8 años. 8 años. Mi hija tenía 8 años. Bien, Alejandro. Y ahora ya que estuvimos hablando, el famoso 2 de abril del 82, ¿cómo y dónde te sorprende? Me sorprende la escuadrilla, ¿no? En realidad me entero, creo que el día anterior, el 1 de abril. Sí, Realmente fue un secreto muy bien guardado, ¿no? sí. Este, bueno, el 1 de abril, creo, Ujú. o el último día de marzo, no sé, porque la flota había zarpado, eso sabíamos. Sí. Toda la flota estaba afuera, pero suponíamos que era una etapa de mar normal, rutinaria, de las que en esa época hacía la flota de mar, que salía a navegar 15 días y volvía. Cada 45 días más o menos se navegaban del orden de 15 días. Bueno, pero no. Así que además recibimos el 2 de abril mismo, el comandante de la escuadrilla recibe la orden de preparar el misil Exocet para ser lanzado eventualmente conforme a la evolución de la situación. Así que a partir de ese momento se abandonaron los vuelos de, digamos, de práctica, los vuelos de verificación de garantía, de verificación de sistemas, y nos abocamos a pensar una táctica de cómo lanzar el misil de la forma más discreta posible, sin ser detectados, para lograr la sorpresa. Y además, el otro tema importante que había era homologar el misil al avión. Porque no es cuestión de colgarlo debajo del ala Ya y, está. y enchufarlo y lanzarlo. No, hay todo un tema digital de homologación, entre los sistemas del avión y el misil, porque el radar, como te decía, se tiene que conectar con el misil para darle referencia. También la central inercial del avión, que eh, le tiene que dar referencia a la central inercial que el misil tiene. Porque el misil cuando sale, navega autónomo y navega por las referencias que le da la central inercial, Claro. que recibió del avión. Bueno, toda una serie de armonizaciones que había que hacer entre el misil y el avión, que no estaban hechas. No se hicieron en Francia Ujú. y casualmente en los primeros días de abril tenía que venir la gente de Aeroespacial a sumarse a todos los grupos de franceses que ya estaban con nosotros Nunca vino. para, nunca vinieron, para hacer eso, para hacer ese trabajo. Ustedes le llaman el top de tiro, ¿no? Eso. Top de tiro, Ah, lograr el top de tiro, exactamente. O sea que cuando se logra la homologación del misil al avión, se sí. simula el lanzamiento a través en ese momento eran como PC, no Ujú, PC, sino eh, tablets ujú. que se usaban, se enchufaban en el avión Sí. y se verificaban todos los sistemas y si se lograba el momento de lanzar el misil, se lograba el top de tiro. Quiere decir,
que se había logrado armonizar los dos sistemas, avión-misil, integrarlos. Bueno, ¿Cuándo se logró entonces eso? por un lado empezamos con los vuelos Sí. de práctica para diseñar nuestra misión, nuestro perfil de ataque, ¿no? El perfil es la suma de etapas que se hacen en un vuelo hasta llegar al lanzamiento. Perfil de ida y perfil de regreso. Nosotros habíamos pensado en un perfil de despegar, hacer un ascenso inicial a 20.000 pies, ahí engancharnos con el avión tanque, completar combustible y continuar, continuar hasta a 20.000 pies hasta las 200 millas del blanco y a partir de ahí iniciar un descenso para las últimas 120 millas llegar rasante al lanzamiento, hasta el momento de iniciar la táctica de lanzamiento del misil. ¿Esas 120 Iniciada, millas es por algo en especial? ¿cómo? ¿Esas 120 millas que mencionas es por algo en especial? Sí, para entrar por debajo del lóbulo radar. Claro. Nosotros teníamos en la flota de mar, afortunadamente, teníamos dos buques, los destructores Hércules y Santísima Trinidad, que eran buques ingleses, fragatas del tipo 42, que son especialmente antiaéreas, Sí. y que iban a ser iguales a las que iban a venir para custodiar a la flota británica en forma aérea. Entonces hicimos prácticas en el mar con esos buques para determinar la distancia a la que nos detectaban a las distintas alturas. Porque los radares eran lo mismo. ¿Cómo? Los Los radares eran radares. el buque era igual, Claro. el buque era igual que iba a venir custodiando a los británicos. Entonces, de esa forma logramos eh, eh, un perfil que nos permitiera ingresar por debajo del lóbulo de detección radar. Bien. Y a grosso modo era a 20.000 pies Ujú. de altura, teníamos que estar a 200 millas del blanco. A partir de ahí empezar a descender, de manera tal que a 150 millas teníamos que estar a 15.000 pies y a 120 millas teníamos que estar ya rasante. Bien. Y hacer las últimas 120 millas rasantes para evitar ser detectados. Este, que en realidad no eran las últimas 120 millas porque ya la táctica, digamos, de lanzamiento del avión implicaba que a las 55 millas Sí. de la posición prevista del blanco, hacia la cual estábamos navegando con el sistema inercial del avión, el navegador inercial, teníamos que salir, digamos, de nuestro secreto, de nuestra aproximación rasante, elevarnos a unos 600 metros, prender el radar y ver el buque Claro. al que teníamos que atacar. Porque te acordás que te dije, el misil se lanza con información del radar, no visualmente. Para lo cual había que elevarse y prender el radar. Eso significaba que el ataque se hacía absolutamente evidente. Entonces nuestra táctica era llegar a ese punto indetectados. Y a partir de ahí, en que evidentemente, sabíamos que nos estaban detectando, llegar al lanzamiento del misil en no más de 3 minutos y medio, 4 minutos. Es poco entonces el tiempo que tienen para poder reaccionar. Claro, digamos, si a eso entonces, y como el misil se lanza fuera del alcance de las armas del buque, la única posibilidad que tenían digamos, de actuar en contra nuestra era interceptarlos con aviones. Pero si nosotros nos hacíamos evidentes y a los 3 minutos y medio estábamos lanzando, no iban a tener tiempo de lanzarnos aviones para interceptarlos. Entonces podíamos lanzar el misil, volver otra vez rasante y hacer un perfil de escape rasante por unas 100 millas más rasante y en un rumbo que difiriera del regreso directo, y a partir de ahí sí, ya empezar un ascenso
para regresar, pero ya supuestamente alejado del núcleo de buques que iban a ser Claro. atacados. Bueno, Una funcionó. planificación muy fina. Una planificación fina, sí, bueno, pero fue, digamos, muy bien hecha, Sí, la practicamos muy bien, bien, sí. teníamos teníamos esos buques, aquí sí que se logró hacer una muy buena táctica, que era una táctica tipo, hacer después adaptada conforme a la Se vayan situación dando la situación, claro. que se encuentre Claro. en el momento de iniciar el ataque, ¿no es así? Este, también en esos días practicamos reabastecimiento en vuelo con los Hércules. Vino un Hércules que se quedó 2 días en Espora y hicimos, salía a volar y nosotros, digamos, hicimos todos una pasada, todos los pilotos de Super y todos los pilotos de A4 que Ujú. estaban también con nosotros en Espora, hicimos todos una pasada, digamos, de enganche en la canasta del Hércules. Nosotros ya habíamos hecho reabastecimiento en vuelo antes, pero con un avión A4 porque nosotros teníamos un avión A4, se le podía poner debajo de la panza un pod Sí, que tenía 300 galones de combustible y también desplegaba una manguera, una canasta, o sea que ya la técnica la teníamos, pero teníamos que por lo menos hacerlo una vez con el Hércules, además hablar por primera vez, era la primera vez que íbamos a hablar con un piloto de Hércules. claro, Aún así en la misión estaba prohibido hablar, prohibido cualquier tipo de emisión electrónica, para evitar que ¿no? ¿Sí? capten. Para evitar ser detectado, porque Claro, uno electrónicamente cuando emite es detectado mucho más allá del alcance del radar del buque, ¿me entendés? sí, sí, bien, bien. Así Era que todo bueno, silencio de radio. O todo sea, silencio radar y emisión radar. bien. Así que bueno, y bueno, felizmente la táctica esta funcionó y los dos primeros misiles se lanzan el 4 de mayo en que resulta hundido el destructor Sheffield. Los siguientes dos misiles se lanzan el 25 de mayo, que hunden el Atlantic Conveyor. Y el quinto misil, el último que quedaba, me tocó a mí, que era, digamos, el líder más moderno, y me tocó, digamos, un poco de suerte, porque cuando empezó el conflicto yo chance de lanzar no tenía ninguna, porque teníamos 5 misiles. Y yo éramos 5 parejas, Sí, 10 pilotos, 5 parejas. Y yo era la quinta pareja. Así que supuestamente había un misil para la primera, perdón, 2 misiles para la primera, 2 misiles para la segunda y un misil para la tercera. Lo que pasa es que la primera misión no lanzó. La segunda sí, la tercera no lanzó, porque no encontraron el blanco, ¿no? La tercera no lanzó, la cuarta sí, que fue el 25 de mayo, así que me quedó un misil que lo lancé yo el 30 de mayo en el ataque al portaaviones invencible. y estas parejas que nos mencionás, que me imagino que jefe de sección y numeral, ¿cómo estaban? O Claro, sea, ¿cómo la diagramaron? el número uno con el Ujú. número 10. O Ah, sea, máxima experiencia, mínima experiencia. El sí, número 2 en antigüedad con el número 9. El número 3 con el 8. El 7 con el 6. Y el 5 que era yo, con el 4. O sea, era el quinto en antigüedad. claro. Era el quinto líder. Y después había 5 numerales. Yo era el líder supuestamente con menos experiencia, por el más moderno, y volé con el numeral Con más experiencia. de más experiencia. ¿Quién fue tu numeral? Era 2 años más joven que yo. ¿Quién fue tu numeral? Bueno, se formaron las parejas. Y después también llegamos a un acuerdo Sí, para la distribución de misiles, porque era todo un tema. Nadie se quería quedar afuera. claro, Entonces dijimos, lo que se acordó, digamos, un poco democráticamente, fue que aquel que despegaba sí. para cumplir con una misión, con el misil colgado, se le consideraba misión cumplida. O sea, Pase si lo que salía, pase. no encontraba el blanco, no lanzaba, lo que fuera, volvía, pasaba la cola. Ah,
Ahora entiendo Por cuando eso, explicaste entonces el por qué. y por eso finalmente me tocó coincidir a mí, porque hubo dos misiones que no lanzaron. Creo que una fue el 1 de mayo, ¿no? Perdón, la primera, Sí. el primer despegue fue el 1 de mayo, que fue Ah, el comandante, sí, Capitán Colombo, el uno con el 10, que era el teniente Machetans, que era el oficial más joven. sí. Ellos en realidad no lanzaron, se tuvieron que volver, no porque no encontraron el blanco, sino porque cuando se conectaron con el tanque y empezaron a reabastecer combustible, el avión del comandante empezó a perder, por un venteo, empezó a perder combustible. Empezó a perder combustible, y bueno, el perfil este de vuelo que yo te digo estaba calculado con compás Claro. para poder lograr la máxima distancia, o sea, no se podía perder una gota de combustible. Nosotros terminábamos después de 2 horas y media, 3 horas de vuelo, aterrizando en Río Grande con 10 minutos de autonomía, Nada, para prácticamente. poder lograr el máximo alcance, para poder alcanzar los buques, ¿me entendés? Entonces, un avión que pierde combustible no está apto para cumplir con la misión. Así que bueno, lamentablemente para ellos, se desenchufaron del tanque y se volvieron para el aterrizaje. Ah, y Esa fue la primera misión. sí. La La primera segunda es la misión. que comentaste del Sheffield, La segunda es la de Sheffield, perdón. la segunda la del Sheffield, la tercera la La que no segunda, encontraron blancos. la tercera es el 21. La segunda fue el 4 de mayo. Sí. La tercera fue el 21 de mayo. Ah, Que salieron, cumplieron con todo el perfil, llegaron al momento de conectar el radar para ubicar el blanco, ujú. no recibieron ningún eco, no detectaron nada, descendieron, siguieron unas 20, 30 millas más, volvieron a elevarse, otra vez emitieron, no encontraron blanco, tienen que volver, pues se les acaba el combustible. Claro, claro. Así que regresaron. La cuarta misión fue con 3 misiles remanentes, ¿ya? El 25 de mayo, que resulta hundido el Atlantic Conveyor. Y después la del Invencible de Patricio Quedó Pau. un misil que me tocó a mí el 30 de mayo. Bien. Las misiones a ustedes, ¿quién se las pasaba? Porque obviamente toda la flota estaba encima hacia el este pasando las islas generalmente, porque ellos se Claro, protegían pasando las eh, islas. ¿Cómo les la llegaba a ustedes primera, la misión? digamos, la primera detección con lanzamiento que fuera del 4 de mayo se hizo con un ataque aeronaval típico. Ujú. Despegó bien temprano, el 4 de la mañana, un avión de exploración, Neptune, a las 2 o 3 horas detecta la flota. Esto también lo habíamos practicado con el Neptune en Espora antes de irnos a Río Grande. Detecta la flota, pasa la información a Río Grande de la latitud y longitud en la que se encontraba, despegan los dos aviones Super hacia el punto S de referencia, y en el camino se vuelven el avión explorador no se va de la zona, se tiene que quedar unas muy largas 3 horas cerca de la zona, volando a baja altura, haciendo maniobras evasivas para no ser detectado, para a último momento, cuando con los aviones superestándar viniendo, hacer una nueva emisión radar, detectar los, la nueva posición de la flota y pasársela a los superestándar. Y ahí sí, el Neptune regresa y los superestándar siguen y Y eso atacan a la es. flota. Y se produce el hundimiento jet. A partir de ahí, los aviones Neptune no pudieron volar más porque estaban al límite de su vida, tanto mecánica como electrónica. Entonces, las posiciones para atacarlos, tanto el 25 de mayo al Conveyor o el 30 de mayo al portaaviones invencibles, se hizo por trabajo de un radar que Fuerza Aérea había instalado en Puerto Argentino, que era un radar aire, que servía para vigilancia aérea, digamos, para poder detectar los aviones Harrier que se aproximaban a las islas, ya sea, y dar la alarma
para atacar a las islas, lanzar sus armamentos sobre las islas, o también para interceptar a los aviones que del continente venían a atacar en la bahía de San Carlos, etcétera, ¿no? O en cualquier otro lugar. Entonces, o también para los aviones logísticos, porque a las islas había que abastecerlas. O había aviones Hércules de la Fuerza Aérea y aviones Fokker F-28 de la aviación naval que cuando podían hacían cruces llevando material logístico y normalmente evacuando heridos. Entonces, ese radar era útil fundamentalmente para alertar a cualquier avión propio que se estuviera aproximando a las islas de la presencia de PAX para que no se acercaran más, o de la ausencia y que continuaran el aterrizaje. Y bueno, y a través de a través de ese radar se empezaron a hacer los seguimientos de los aviones Harrier en su vuelo desde un punto en el mar, que era evidentemente donde estaba el portaaviones, hacia las islas y su regreso de las islas hacia el mismo punto en el mar donde evidentemente estaba el portaaviones. No veían con el radar al portaaviones, pero sí veían la trayectoria de los aviones. Entonces, a partir de esas posiciones, se hizo el ataque del 25 de mayo y del 30 de mayo. Perfecto, bien, quedó bien explicado. Ya que mencionamos tu misión, la del 30 de mayo, ¿cómo nació esa misión? ¿Cómo le llegó a ustedes la orden? ¿Cómo se creó? Bueno, el día 27 de mayo llega a Río Grande, nosotros integramos todo, había toda una organización de tareas, ¿no? Y nosotros éramos parte de la Fuerza de Tarea 80, que tenía un comando que no estaba en ese mismo lugar. Bueno, toda una organización, digamos, de guerra, no administrativa, sino una administración de guerra. Bueno, el, el- a través de este radar, el día 27 se determina la posición de un portaaviones al este-sudeste de Puerto Argentino, unas 100 millas. 100 millas son 180 kilómetros, ¿no es así? 100 millas náuticas. Una milla náutica son 1890 metros. Así que son 190 kilómetros más o menos, una milla náutica. A 100 millas náuticas se determina la presencia de un portaaviones. Esa posición es transmitida a nuestro comando y nuestro comando le da a la orden a nuestro comandante que estaba en Río Grande de programar para el día siguiente a mediodía un ataque con dos aviones super estándar y el misil restante sobre ese punto. Bueno, el comandante nos da al teniente Colavino, Luis Colavino, y a mí la orden de preparar, planificar el ataque para el día siguiente al mediodía. Este, a partir de ese momento, bueno, nos juntamos con Colavino en la sala de pilotos, con las cartas, con la información disponible, de superficie, que no era mucho normalmente, pues no sabíamos la distribución de los buques, pero sí dónde estaba el portaaviones a ser atacado y donde había un posible piquete. Un piquete es un buque que se pone unas 50 millas alejadas del núcleo que se quiere defender en la dirección más probable de ataque, de aproximación de los enemigos, de manera tal de que detectarlos bien antes de que lleguen y poder lanzar los misiles a los aviones que se van a aproximar. Bueno, con Colavino entonces planificamos la misión de manera tal de hacer un ataque desde el sud-sudeste, de donde estaba el blanco. El ataque anterior había sido desde el noroeste. Era una zona, digamos, de segunda peligrosidad para ellos. El eje más peligroso era el oeste para ellos. Y después el noroeste, porque también estaban los aeropuertos de Río Gallegos, San Julián y hasta Puerto Deseado, que podían salir de ahí aviones. No así del sur.
Así que dijimos, bueno, entremos por el sur. Para poder llegar a esa posición al sur y haciendo todo un rodeo de manera tal de no aproximarnos a menos de 200 millas. ¿Te acordás que te dije que a 200 millas y 20.000 pies éramos indetectados? Entonces, haciendo todo un rodeo por el sur, a 200 millas del buque más cercano y a 20.000 pies para poder, primero, cargar combustible. Pero si nosotros nos desprendíamos de ahí, teníamos que a partir de ese momento hacer un ataque directo. Entonces, no íbamos a entrar por el sur. Entonces, lo que pensamos y realizamos en definitiva fue que el Hércules nos acompañara hasta el sud-sudeste, 200 millas, ahí nos volviera a dar combustible y a partir de ahí sí, iniciar el descenso desde las 200 millas, de manera tal de poder, después de lanzar el misil, volver a una distancia de 480, 500 millas, que era lo que nos permitía la última carga de combustible. Y era la distancia entre el portaaviones y nuestra base. ¿Más o menos se entendió? Bueno, al día siguiente, 28, se establece el horario de despegue para ti, alrededor de mediodía. Vamos al avión, nos empezamos a atar, suspendido por falta de avión reabastecedor. Se pospone para 29 a mediodía. Buah, otra noche de vigilia. Mm, claro, porque no es fácil dormir, me imagino. Al día siguiente, otra vez a mediodía, vamos al avión, ahora ya pusimos en marcha y empezamos a rodar. Otra vez se cancela, nuevamente nos dicen falta de indisponibilidad de avión tanque. Otra vez vuelvo. Menos mal Por que no suerte nos despegamos. eso te Por iba a suerte nos decir, despegamos. Si menos hubiéramos mal, despegado, perdíamos el misil. claro. Bueno, este, pero ¿qué pasó? En realidad, como se trataba de un buque muy importante y un buque de 21.000 toneladas, lanzar un solo misil contra esa unidad era, digamos, poco armamento, como para neutralizarlo significativamente. Entonces, se decidió el día 29 que aparte a nuestra misión se incorporaran 4 aviones A4C de la Fuerza Aérea, que cada uno iba a llevar 3 bombas de 500 libras, para una vez lanzado el misil y nosotros regresados, ellos tenían que seguir detrás del misil y atacar el buque en el cual hubiera impactado el misil. Esas eran las órdenes. Misión harto peligrosa para los pilotos de la Fuerza Aérea, Claro, porque si bien, si nosotros digamos, lográbamos, como era nuestro propósito, y básico de la táctica, que era lograr la sorpresa, llegar indetectados al punto de las 55 millas, la verdad, nos elevábamos, prendíamos radar, ahí tenemos que hablar los dos pilotos, para decir lo que veíamos, a ver en qué buque enganchábamos el blanco, o sea, totalmente evidente, nosotros lanzábamos en menos de 3 minutos y medio, nos volvíamos, no había tiempo para atacarnos a nosotros, pero no era el caso de ellos. lo El tenían que ataque se seguir, hacía evidente y ellos después tenían que seguir. O claro. sea que nos llegaban sobre la alarma antiaérea. Bueno, se sumaron 4 pilotos de Fuerza Aérea, este, y bueno, como te decía, la peligrosidad quedó lamentablemente muy confirmada porque después de lanzar nosotros el misil, el 2 pilotos en la aproximación de Fuerza Aérea fueron derribados y los otros 2 pilotos felizmente pudieron regresar. Y confirmaron el impacto del misil y que había impactado en un avión, en un buque tipo portaaviones que ellos identificaron como el portaaviones Hipercine. Ahora te, Ellos, perdón, no, no, ahora te quiero hacer una pregunta, pero seguime. nosotros regresamos directo, cumpliendo nuestro perfil de escape, o sea, invertir el rumbo 180 grados, no directo a Río Grande, sino 180 grados, irnos para el sur de nuevo,
alejarnos a las 50 millas a máxima velocidad, nos alejábamos a 550 nudos, rasante, y a partir de ahí recién poníamos rumbo a Río Grande, seguíamos 50 millas más rasantes, ya bajando la velocidad a 450 para no consumir tanto combustible, y una vez cumplidas esas 50 millas, ahí sí, teníamos que ascender para ya regresar a Río Grande, para poder aterrizar con esos 10 minutos de autonomía. Los pilotos de Fuerza Aérea, en su regreso, se vuelven a encontrar con el tanque porque perdón, lo que no te dije es que participaron los dos aviones KC-130, dado que éramos 6 aviones que teníamos que estar cargando Solo. combustible simultáneamente y acompañándonos, se necesitaban los dos aviones. Los únicos dos KC-130 reabastecedores de combustible participaron de la misión. Este, no se volvieron a Río Gallegos, de donde habían despegado ellos, sino que se quedaron a mitad de camino entre las islas y Río Gallegos, de manera tal de que si alguno de los 6 aviones participantes necesitaba combustible para el regreso, sabíamos a dónde encontrarlos. Nosotros no tuvimos necesidad, volvimos derecho y aterrizamos sin novedad con esa reserva de combustible. El sistema de navegación del Super era muy preciso y además te daba mucha información, y íbamos, digamos, contabilizando con el viento reinante, la velocidad real que estábamos haciendo y demás, nos daba el cálculo de combustible eh, preciso de si necesitábamos o no necesitábamos más combustible para llegar. Bueno, no nos indicó que necesitábamos, así que volvimos directo. Los dos aviones de A4C sí, se reunieron con uno de los Hércules y reabastecieron de combustible y aterrizaron 20 minutos, 25 minutos después que nosotros. Me gustaría Y fin de hacerte, misión. sí, y fin de la misión. Me gustaría hacerte una pregunta, ya que fue la primera y única misión conjunta entre la aviación naval y la Fuerza Aérea. Son doctrinas completamente Perdón, de ataque, sí, de de ataque. ataque, Bien la porque corrección. el reabastecimiento de combustible, Es una tanto misión conjunta. nosotros como los Claro. aviones A4 nuestros hicieron en todos, prácticamente, los Super siempre, en todos los ataques. Y los A4, en la mayoría de los ataques, hicieron los A4Q, en la mayoría de los ataques hicieron reabastecimiento de combustible. Bien. Ahora, La única misión de ataque, de sí, ataque. fue. No, no es una buena aclaración. Ahora, la pregunta es, ya que son dos doctrinas diferentes, cuando esos cuatro pilotos de la Fuerza Aérea llegaron donde estaban ustedes, el, no sé si es consenso la palabra, pero la planificación conjunta con los 6 aviones, ¿cambió o utilizaron la que ustedes ya habían planificado o hubo No, 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 hicimos la que habíamos planificado nosotros, Ah, porque bien, el día 29, no, una cosa que no te dije, el día 29 los 4 aviones A4C estaban en San Julián. sí, Cuando nos cancelan la misión a nosotros el día 29, ya se sabía que iban a venir estos 4 aviones, que llegaron a la nochecita del 29. En ese interín, nosotros, Luis Colavino y yo, que era mi compañero, ujú, nos juntamos con un comodoro de la Fuerza Aérea que estaba presente en Río Grande y era digamos, el comandante de los aviones de Río Grande, de los aviones de Fuerza Aérea que operaban de Río Grande. Nosotros teníamos un par de escuadrones de Dagger claro, sí, que operaban de Río Grande, además de nuestros A4 y además de los Super. Estaban los Dagger de Fuerza Aérea. Y el Comodoro que había volado A4, era, no era piloto de Dagger, no volaba, pero era la cabeza en tierra de ellos, era el que le daba las misiones, a través del cual se encaminaban las misiones de ellos. Bueno, ese Comodoro se reúne con nosotros ah, el viernes a la tarde, el 29 a la tarde, sí, y compatibilizamos la misión. Nosotros le contamos ujú, la alzatura, las distancias, el descenso, la distancia rasante, en fin, compatibilizamos, y él iba tomando nota, iba haciendo los cálculos y determinó que los A4 podían acompañarnos para cumplir esta poligonal que habíamos diseñado con Colavino para mantenernos fuera de los alcances radar. Nos podían acompañar perfectamente. Así que el 30 de la mañana,
una hora y media antes del despegue nos juntamos en la sala de pilotos, los cuatro aviones, los cuatro pilotos de Fuerza Aérea y nosotros dos. Y ahí hicimos nuestro prevuelo. Nos pusimos de acuerdo bueno, la necesidad absoluta del silencio electrónico, no hacer ningún tipo de emisión por radio. Nos pusimos de acuerdo con que nosotros íbamos a ir al Hércules de adelante, ellos iban a estar, ellos cuatro en el Hércules de atrás, iban en fila hacia el punto sud-sudeste, 200 millas, desde donde se lanzaba el ataque propiamente dicho. Bueno, son pilotos muy profesionales también, así que no nos costó mucho ponernos de acuerdo en todos los detalles del cumplimiento de la misión. Nosotros despegamos a las 12:30, más o menos, rumbo al punto que se había fijado para encontrarnos con los dos KC Sí. que habían despegado de Gallegos, y ellos despegaron unos 15 minutos atrás nuestro. Nosotros llegamos al punto, ya estaban los dos KC dando vueltas en ese punto, nos, nos pusimos, digamos, en formación al primero, pegamos una vuelta, y ahí nomás ya llegaron los cuatro aviones A4C de la Fuerza Aérea, que se juntaron con el segundo Hércules, y ahí los 8 aviones salimos hacia el punto de iniciación del ataque. Bueno, felizmente salió todo bien, salvo el infortunio de haber perdido los dos pilotos en la aproximación para el ataque. Y la escuadrilla, la segunda escuadrilla, cuando se terminan los 5 Exocet, ¿qué pasó después? Pues ya no tenían Bueno, más misiles. esa misma noche nos replegamos para Comandante Espora. A la espera, Sí, esto era 30 de mayo, sí. a la espera la- la, eh, de, la, de más misiles. Porque se Porque hablaba ya de nosotros una triangulación con Perú, se hablaba, ¿no? se ha hablado de muchas cosas. No, En definitiva, no pasó lamentablemente nada. no llegaron más misiles. Y nosotros, en el poco tiempo que habíamos tenido disponible para prepararnos, la única preparación que habíamos hecho era lanzamiento de misil. Ujú, claro. Así que nos volvimos a lanzamiento de misil y de día. Entonces volvimos a Espora y empezamos a hacer prácticas de lanzamiento nocturno de misil. O sea, diseñamos una nueva táctica Sí. para poder operar nocturno, Más en el sorpresa caso de que todavía. en el caso que llegaran más misiles. Bueno, y el 14 de junio nos sorprende en esa preparación. La verdad, Alejandro, me encantó charlar con vos. Disfruté Bueno, mucho esta entrevista, conocer un poco de tu historia. espero ha sido clara, que haya sido clara, que se haya Fui- entendido, Fuiste muy para que claro. la puedan disfrutar los que visitan Del canal. La verdad que sí, fuiste muy tu claro y canal de YouTube, ¿no? Como exactamente, le el canal dije de acá. YouTube, Malvinas y sus ¿Se ve? ¿Se protagonistas. ve? Ahí Ya se está. ve el súper, El mira, protagonista. acá lo tenemos. ¿Con qué, cuál fue la matrícula con la que te atacaste el Invencible? El 202. 3, 202. 3 Alfa 202. Bien. Y el otro que venía conmigo, sin misil, el 3 Alfa 205. Bien. Detalle de color que aporta la charla. Realmente te agradezco por tu tiempo y como te dije, fue Bueno, un placer charlar con vos. bueno, igualmente. Espero que haya sido amena. Fue así por mi lado. Bueno, ok. Te Chao. agradezco y nos Un quedamos en saludo. contacto. Y un saludo a tus visitantes. Muchas gracias.